Que hermanos, Dios los bendiga una vez más. Para mí ya se me volvió una costumbre todos los días buscar de Dios, escudriñar las benditas escrituras y a lo que me trajo mi Señor. Me sacó de las tinieblas a la luz para venir a su luz admirable y, y llevarles este mensaje de salvación a todos y cada uno de los que Dios ponga en el corazón de escuchar estos cortos vídeos que Dios ha puesto en mi corazón. La palabra del Señor misma lo dice, que Dios es el que hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo les pido disculpas, perdón, soy un ser humano, me equivoco y por eso con amor yo les pido por favor que tomen un bolígrafo y tomen una hojita y la Biblia y comparen todos esos versículos que el Señor ha puesto en el corazón el día de hoy. Sé que soy un patoso, todos los días les estoy enviando devocionales para que ustedes conozcan de la palabra del Señor, haciendo estudios bíblicos. Dios los ha puesto en mi corazón. Y, y pues como pecador arrepentido y redimido y lavado por la sangre del Cordero, tengo, tengo esa necesidad de compartirles todos estos versículos. Vamos a leer la palabra del Señor el día de hoy, algo que hemos tocado constantemente y hablando del anticristo. El anticristo viene y de hecho ya está aquí entre nosotros, pero todavía no ha hecho aparición, esa majestuosa aparición, entre comillas. La palabra del Señor escrita está y dice así. En el Evangelio de San Juan, no, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y vamos a extenderlo un poco. La palabra del Señor escrita está y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Padre y al Hijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida nos no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Señor, unge a tu siervo el día de hoy, Padre Santo. Te pido, Padre Celestial, por todas las personas que vamos a recibir tu mensaje el día de hoy, Padre, para que nos alegremos, Señor, y nos llenemos, Señor, de tu santa palabra, Padre, porque esa sí es una comida digna de recibir. Tú lo dijiste, Padre, que no todo
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, Señor, aquí estoy, Señor, habla a través de mí, Señor. Te doy gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Ok, hermanos. Ya sabemos que el anticristo pronto va a hacer aparición a nivel político, a nivel mundial. Pero a un verdadero creyente no debe de preocuparse por eso. No se debe preocupar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que estar limpios. De la manera que nos exigen, donde tú tienes que entrar a comprar, a vender o algo, tú tienes que lavarte o limpiarte las manos con sanitizer constantemente para estar supuestamente limpios las manos. Así debemos estar limpios de corazón para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Por qué necesitamos confesar nuestros pecados? ¿Y cómo hacerlo? Muchas personas me preguntan o me hacen esa pregunta. La misma palabra de Dios contesta estas cuestiones. Ya, porque como creyentes somos salvos eternamente. Creyentes. Ahora, no es cuestión de que te digan que la salvación no se pierde. La salvación como tal es un regalo de Dios y es eterno y no se pierde, pero la salvación la perdemos nosotros. Con lo cual se puede decir que la salvación se pierde si nosotros dejamos que eso suceda. Ya después de que hacemos una confesión de fe, hicimos un compromiso con Dios. Y por eso los creyentes somos salvos eternamente y Dios desea que nosotros como creyentes no pequemos. Esto lo podemos ver en muchos versículos de la Biblia, pero Dios el día de hoy nos va a hablar en una historia de mi Señor Jesucristo y la mujer adúltera en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Lo podemos buscar por acá para que lo leamos, porque eso es lo que Dios quiere, que no pequemos. En la palabra de Dios, en Juan, capítulo 8, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, del 1 al 11 dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Están tentando. Mas esto decía tentándole, para poder acusarle, pero nuestro Señor Jesucristo se inclinó hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos manda: vete y no peques más. Cuando hacemos una confesión de fe, debemos estar sujetos a esa confesión de fe. Jesús es el único libre de pecado, el único que puede perdonar el pecado, el único cualificado para condenar el pecado. No nos dejemos engañar, hermanos. El único que puede perdonar pecados
es el único que está libre de pecado, si es nuestro Señor Jesucristo. Tú vienes y te confiesas con Él. Tú no debes en ningún momento de irle a llevar los pecados a otro hombre más pecador que tú. Confiesa tus pecados directamente con Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no condenó a esta mujer, al contrario, sus últimas palabras para esta mujer fueron estas: vete y no peques más. Por más que no queramos, todavía pecamos durante nuestra vida diaria debido a que nuestra naturaleza es pecaminosa. Aunque seamos cristianos, no somos exentos de pecar, pero tenemos un abogado para con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos, como ya hicimos esa confesión de fe, debemos regirnos por ella. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa se inyectó en nosotros por medio de la caída, debido a que Dios es santo. Él no puede tolerar el pecado y nuestro pecado nos separa de Él, convirtiéndose en una barrera para nosotros o para nuestra comunión con Dios, y aún nos causa que perdamos ese gozo de nuestra relación y nuestra salvación. Isaías 59:2 dice la palabra de Dios, apunten estos versículos. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han venido a ser una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, de modo que Él no os oye. Hermanito querido, estamos hablando en estos días con una persona que ella siempre le ora a Dios, pero anda en su pecado. Y nos damos cuenta que Dios no oye esas oraciones. Vean lo que dice la palabra de Dios: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, de modo que Él no os oye. Nosotros tenemos que venir y confesar nuestros pecados para que Él, como es fiel y verdadero, Él nos libra de toda maldad. Ahora, ¿cuán grave es el pecado? Nos podemos dar o no imaginar tal gravedad. Nos debía hacer pensar que no debemos tolerarlo o dar ningún terreno al pecado en nuestras vidas. Sin embargo, cuando ya hemos caído, pecamos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Ahí donde está la necesidad de confesar nuestros pecados. Cuando pecamos, se crea una barrera entre nosotros y el Señor, la cual corrompe nuestra comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Es por eso que debemos confesar nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, somos perdonados, nuestras ofensas son lavadas y nuestra comunión con el Señor es restaurada. No debemos ignorar nuestros pecados o tratar de encubrirlos, como dice Proverbios 28:13. Y es más, vamos a buscar en la palabra del Señor varios versículos que nos van a dar una idea del por qué debemos confesar nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13: el que encubre sus transgresiones no prospera, mas el que las confiesa y las abandona obtendrá misericordia. Nos podemos dar una idea. Mire lo que nos dice el Señor aquí, que el que encubre sus transgresiones no prospera. El que anda en el pecado, créalo, hermanito querido, que los que me conocieron, yo vivía entre el pecado. Y supuestamente yo prosperaba, pero lo que ganaba, como dice coloquialmente un dicho, que lo que por agua viene, por agua se va. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus transgresiones no prospera, mas el que las confiesa y las abandona obtendrá misericordia. Eso es lo que nosotros encontramos cuando abandonamos todas las cosas del pecado. Ya, la cuestión es que en vez de encubrir nuestros pecados, debemos confesarlos
y creer en la palabra de Dios, como dice la palabra del Señor en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Qué bonito suena eso, hermano. Ahora, si nosotros no queremos vivir en esa tribulación que viene cuando venga el anticristo, nosotros debemos ser involutos delante de nuestro Dios. ¿Ya? Porque de verdad, cada vez que confesamos nuestros pecados, son perdonados y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de toda injusticia. Ya qué provisión tan maravillosa de parte de Dios cuando confesamos nuestros pecados y nuestra comunión con Él es restaurada. La palabra del Señor nos dice en Santiago 5:16, hermanos, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede con todo. Hermano, si tú tienes algo contra tu hermano, ve y dile perdóname. Directamente a él. Confiese su pecado. Ahora la palabra del Señor en 28:13, como lo leímos anteriormente y lo vamos a leer nuevamente, hermanito querido. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Salmos 32:5, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire cómo es Dios, hermano. Dios no te ama por lo que eres, sino a pesar de lo que somos. Y me meto yo ahí también. Levítico 5:5 dice la palabra del Señor, cuando pecar en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Dice la palabra del Señor. Vamos a buscar en la palabra del Señor por acá. Ahora, en Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escuchen bien este versículo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es con Dios, no con un hombre, hermano querido. Salmo 23, 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Mira lo que hace el pecado, hermano. Te hace enfermar. El pecado mata tus células. El pecado te mantiene enfermo porque la mayoría de nuestras enfermedades son sometimiento directamente de Satanás. Y lo podemos buscar en la palabra del Señor, pero este no es el caso. Ahora, hablando del pecado, Santiago 4:8, capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Bendito y alabado sea el Señor. Otro versículo para terminar. Para que sigamos peleando la batalla, hermanos. En 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuimos llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermano, la profesión es cuando tú confiesas tus pecados y declaras que mi Señor es Dios y que le pertenecemos a Él, como dice la palabra y la leímos. En 1 Juan 2, 22, 23, la palabra del Señor dice así, ¿quién es mentiroso sino el que niega a Jesús? El que niega que Jesús es el Cristo, es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hermanos, es mi deber como fiel creyente de mi Señor Jesucristo llevaros toda esta información que está en la palabra de Dios. Las profecías todas se están cumpliendo, hermanos queridos. Despertemos de ese letardo, hermanos. No nos dejemos engañar de nadie. Yo solamente soy un siervo de Dios, un mensajero. Si tú no le haces caso a este mensaje, no me estás echando a mí a un lado.
estás echando de tu lado tu salvación. Y el día que nos encontremos o te encuentres en el infierno y en el lago de fuego, el peor tormento tuyo, hermano querido, va a ser que tuviste la posibilidad, tuviste la oportunidad de recibir la salvación y no creíste, al igual que lo hicieron los fariseos cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, que Él era el Mesías y no le creyeron, y muchos todavía no creen. Dios los bendiga, hermanos, que tengan una feliz noche, que Dios me los bendiga, y si el Señor Jesucristo no suena a trompeta esta noche, mañana nos veremos. Dios los bendiga.